¿Qué nuevas barreras a la entrada están colocando para que las empresas concentren mayor poder de mercado? Nombre al menos tres barreras y determine cuatro ejemplos asociados a mercados digitales en el Perú. Por ejemplo, a partir de la lectura podemos notar que las barreras que se están colocando están relacionadas sobre todo al tema de la innovación. Entonces, una de ellas, por ejemplo, son las patentes. Esa sería una barrera que está permitiendo que se concentre un mayor poder de mercado. Segundo, la investigación y desarrollo. Y tercero, el uso de la tecnología. Uso de tecnología, o en todo caso, el desarrollo de tecnología, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de las patentes, cuando una empresa patenta un producto, tiene la producción exclusiva de ese producto. O sea, nadie más en el mercado podría elaborar ese producto de manera legal. Entonces, eso va a permitir una barrera bastante elevada al ingreso de nuevas empresas, lo cual eventualmente hará que la empresa que patentó el producto o proceso tenga un mayor poder de mercado. Entonces decimos, las patentes, ¿sí? Las patentes, quizás podríamos mencionar qué es una patente. Las patentes son permisos exclusivos de producción o, en todo caso, propiedad intelectual sobre un producto, fórmula, fórmula o proceso. ¿Y cuál es el problema con esto, no? Porque, claro, patentar algo es una recompensa, un esfuerzo innovativo por parte de una empresa. Pero ¿y dónde radica el problema? El problema radica justamente en que los procesos para registrar una patente suelen ser, suelen ser lineales y requerir la exposición de de aquello que se busca patentar, de aquello que se busca patentar. Entonces, ahí hay un problema. Cuando un proceso es lineal, ¿qué significa? Que si en alguna de las etapas encuentro un impedimento, voy a tener que regresar al inicio. Y de por sí patentar algo ya requiere pues un gasto de recursos por parte de una empresa. Entonces, una empresa pequeña difícilmente va a lograr superar este proceso o en todo caso llevar a cabo este proceso muchas veces, ¿no? Suponiendo que es lineal y que por ende un pequeño error en una forma, en un documento, en la presentación de algún dato, va a hacer que tenga que iniciar nuevamente. Además, en el caso, por ejemplo, Perú, el problema es que hay un proceso de imitación, ¿no? Hay un proceso de imitación. Entonces, allí, por ejemplo, el proceso de imitación, es básicamente la tendencia a copiar otros productos en el mercado, hace mucho más difícil el tema de la patente, ¿no? Además que si tenemos en cuenta que en el Perú la informalidad es de casi el 70%, podríamos decir, más del 70%, podríamos decir entonces que patentar un producto probablemente no es muy rentable, dado que el sector informal podría copiar este producto de forma informal, obviamente, ¿no? De manera informal y comercializarlo y a un precio menor y obtener rentabilidad. Y eso, debilitar la posición de la empresa que está patentando. ¿No? Entonces, eso, una primera forma de crear una barrera son las patentes. Ya está. Una segunda forma es la investigación y desarrollo, ¿no? Las empresas pueden mejorar, reinventar, ¿no? Pueden mejorar, crear o convertir o reducir costos, ¿sí? Las empresas pueden mejorar, crear o reducir costos en la producción de sus bienes, en la producción de sus bienes, ¿no? Esto también requiere, ¿sí? También requiere de un esfuerzo, ¿sí? De un esfuerzo creativo. Básicamente requiere de profesionales, ¿no? Y no solo de un profesional, requiere de un equipo profesional, lo cual ya significa una barrera para el ingreso de nuevas empresas, ¿no? Ese sería el problema. El problema sería justamente que en la investigación y desarrollo que te permitiría pues crear un producto innovador, no necesariamente patentarlo, pero sí tener un producto innovador o un proceso innovador,
requiere de recursos y estos recursos muchas veces no están a disposición de la pequeña y mediana empresa, solamente de la empresa más grande. Y si la empresa más grande lleva a cabo la innovación y desarrollo, como usualmente ocurre, como en el texto lo mencionan, de las empresas de energía eléctrica, entonces ya esto constituye una barrera para las empresas más pequeñas. Muy bien. También, el uso de la tecnología también puede representar una barrera. Por ejemplo, el utilizar programas informáticos de seguridad, ¿no? Lo que se conoce como la ciberseguridad, de gestión o de programación en todo caso. O sea, cuando digo programación me refiero al tema de los sistemas, ya genera una barrera, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una empresa cuya gestión de personal, cuyo pago de planillas se hace todo a través de un programa o de un sistema automatizado. Entonces, esta empresa tendría muchos menos costos probablemente, porque un programa es mucho más eficiente, más rápido, casi infalible. Igual ocurre, por ejemplo, la parte de la gestión contable, ¿no? Si una empresa cuenta con un programa que le permita justamente registrar de manera casi automática todas sus boletas, todas sus facturas, todos los pagos, egresos, ingresos, esta empresa va a tener una ventaja frente a las demás que quizás tienen esos impedimentos para contratar un contador, un abogado, quizás hacer sus presentaciones frente a SUNAT y esta multarla. O sea, el uso de la tecnología alivia de gran manera a las empresas. Y no solamente por la parte de los programas, también por la parte de las máquinas, equipos y herramientas. Por ejemplo, si nosotros comparamos la producción artesanal o tradicional de algunos productos, como puede ser el pan, por ejemplo, es un ejemplo nada más, el pan, o la construcción, ¿no? La construcción de casas, viviendas, la falta de tecnología limita mucho a las empresas pequeñas y medianas que usan de manera intensiva el factor trabajo. Pero aquellas empresas de mayor tamaño y por ende de mayor poder de mercado también que usan herramientas como puede ser los hornos eléctricos, las batidoras eléctricas, las máquinas de mezclado de concreto, comúnmente llamadas como trompitos. Entonces, el uso de esta tecnología le da una ventaja a las empresas. ¿No? Entonces, eso sería el uso de la tecnología por parte de las empresas más grandes que sí tienen recursos suficientes para acceder a ellas. No es que ellas hayan desarrollado la tecnología, sino que ellas están importando probablemente, o bueno, si no es importado, pero están adquiriendo tecnología que les permite justamente generar una barrera. ¿No? Si yo tengo una panadería, pero yo produzco mi pan sin uso de máquinas o con máquinas muy pequeñas, mi nivel de producción, mi nivel de eficiencia, mi nivel de costos no va a ser competitivo en el mercado comparado a una empresa que utiliza el último horno para producir pan, la última batidora, quizás tiene acceso, eso también lo podríamos mencionar aquí, tiene acceso quizás a insumos de mayor calidad o de menor costo, ¿no? El tema, por ejemplo, de la negociación, podríamos considerar también que es una barrera, es una forma de barrera para el poder de mercado. Más que la negociación, en el caso latinoamericano, se podría entender como la corrupción, quizás incluso, ¿ah? Pero no, no mencionamos palabra corrupción, solamente negociación. En este caso, por ejemplo, los contactos, ¿no? Los contactos, eh, el acceso, ¿no? El acceso a la información, a productos, ¿no? A productos financieros, legales, comerciales, etcétera. Una empresa grande que tenga dentro de sus filas a personajes académicos, probablemente, no, académicos no, profesionales, ¿no? Que tenga dentro de sus filas a profesionales con la suficiente cantidad de conocidos o de contactos en la administración pública o en la administración privada, va a permitir a esta empresa acceder a mejores contratos, a mejores acuerdos, a mejores productos, insumos o procesos o incluso tecnología, ¿no? Por ejemplo, una empresa de mayor tamaño puede en el banco, en cualquier banco, acceder a un crédito de menor tasa y de mayor volumen. O sea, un crédito quizás de varios millones de soles, o al menos pocos millones de soles. En cambio, una empresa pequeña, cuando accede o intenta acceder a estos productos financieros, tiene un problema. ¿Cuál es el problema?
que tiene que pagar tasas elevadas debido al riesgo que representa, pues, al ser una empresa pequeña, pero al mismo tiempo el monto que se le ofrece por parte de las instituciones financieras es muy pequeño, montos que superan algunos miles de soles, pero que no llega pues a la magnitud de un préstamo de una empresa más grande, que por ende concentraría más poder. Entonces, en la negociación, bueno, no sé muy bien la palabra exacta cómo llamarle, pero las oportunidades en el mercado son mucho mayores mientras mayor es el tamaño de la empresa. ¿No? Incluso los proveedores a una empresa más grande les podrían dar al crédito muchos más días por la confianza que tienen, pero una empresa pequeña difícilmente le otorguen insumos a crédito, ¿no? Por una desconfianza o un mayor riesgo latente. Entonces, allí también hay una barrera. Y por último, el papel del gobierno, ¿no? Y por último, el papel del gobierno. El gobierno muchas veces también puede generar barreras allí, con las concesiones, las licitaciones, los permisos, la administración tributaria, etcétera. El papel del gobierno es importante, sí. Nosotros, en el caso peruano, podemos ver, por ejemplo, cómo la empresa pequeña, ¿no? La micro, pequeña y mediana empresa es perseguida, ¿no? Literalmente es perseguida, es acosada por parte del gobierno, ¿no? Para el pago de los impuestos. Pero la empresa grande, la empresa que debe millones de soles durante ya más de 10, 15 años, no es perseguida, más bien se le da más plazos, se le da más facilidades, o en todo caso recurren a un proceso judicial con el cual se extiende aún más el periodo de pago y al final se escucha hasta la idea de una amnistía, de dejar ya la deuda allí, ¿no? Entonces, el papel del gobierno es importante. Al mismo tiempo, como la empresa pequeña tiene pocos recursos para quizás iniciar un proyecto de innovación, un proyecto de mejora tecnológica, o la empresa pequeña tiene muchas dificultades para contactarse con los mejores proveedores, acceder a la mejor tecnología o lograr conocimientos sobre acuerdos comerciales, procesos de importación, exportación, etcétera. Ahí el gobierno debería cumplir justamente una función fundamental, ¿no? Que sería educar a esta pequeña empresa, pero educar en el sentido de darle toda la información posible, de ser necesario, brindarle todos los contactos legales también necesarios para que esta pequeña empresa acceda a todos estos beneficios, ¿no? Entonces, estas son una, dos, tres, cuatro, cinco barreras, nuevas barreras que estarían colaborando a que las empresas concentren mayor poder de mercado. Ahora, nos piden tres ejemplos, no, cuatro ejemplos asociados a los mercados digitales en el Perú. Por ejemplo, el uso de la tecnología. Allí podríamos mencionar el caso de Yape. Si nosotros vemos, ¿no? Yape, no solo Yape, Plin, Luquita, Tunki, ha habido una separación bastante grande en cuanto a las cajas de ahorro, las cajas rurales, las cajas municipales y los bancos. Todos los bancos hoy en día cuentan con un aplicativo que permite la transferencia inmediata y sin comisiones de dinero, incluso de manera interbancaria. La caja rural, la caja municipal, las pequeñas cooperativas no pueden competir contra ello. No han podido, no han contado con los recursos suficientes para poder también implementar este tipo de tecnología. Entonces, allí vemos que hay un caso de cómo el uso de la tecnología estaría llegando a afectar a estas empresas, ¿no? Creando barreras, básicamente. Luego, por ejemplo, el tema de las patentes. En el caso peruano, el tema de las patentes, los medicamentos. No, aquí en el Perú al menos es muy discutido el tema de los medicamentos, entre comillas, de marca y los medicamentos genéricos. Y todo medicamento de marca, entre comillas, porque todos son de marca en realidad, pero estos medicamentos exclusivos, en todo caso, tienen patentes. Tienen fórmulas patentadas que les permiten la producción exclusiva durante algún tiempo, algunos varios años. Entonces, allí hay una barrera, ¿no? Allí hay una barrera justamente. No solamente las patentes, quizás también, por ejemplo, podrían ser las franquicias, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, el tamaño de algunas franquicias, y una franquicia se puede considerar como una propiedad intelectual al fin y al cabo, porque yo en casa no puedo abrir un tambo si es que yo quiero, o yo en casa no puedo abrir una marca XYZ si es que yo quiero, sino que tendría que pasar por una barrera que sería el proceso de selección, aprobación y ejecución de una franquicia.
Entonces, estas franquicias también están permitiendo que algunas empresas concentren mayor poder de mercado. La tienda pequeña no logra pues franquiciarse, la bodega pequeña no logra crear más de una o dos bodegas en el mejor de los casos, ya cinco bodegas, pero no llega al tamaño de compras y de ventas, de comercialización de una cadena de tiendas como podría ser Tambo, Más, Uno, Vega, etcétera, que llegan a volúmenes tan grandes que sus costos son muy pequeños en comparación a sus competidores. Eso también está generando allí una barrera, ¿no? Aunque allí podríamos agregar un nuevo tipo de barrera, que sería el tamaño de la empresa o la escala, ¿no? Cuando una empresa llega a ser lo suficientemente grande, ya genera una barrera a las demás. Tú ya no puedes competir con una empresa tan grande. Puedes participar del mercado, pero competitivo no eres. Eres participante, eres en una empresa por definición sustituta, pero en realidad no eres competitivo, ¿no? Eres competencia, pero en teoría, en la práctica no. Muy bien, otro ejemplo podríamos mencionar, por ejemplo, el papel del gobierno, el tema de la SUNAT, ¿no? SUNAT y Telefónica, ¿no? Como en el caso de Telefónica, ha habido una prórroga o ha habido muchos años en los cuales esta empresa no ha pagado, no ha cumplido con sus obligaciones tributarias. Pero si vemos las noticias, hay casos de muchas otras empresas pequeñas o pequeños negocios que ante la más mínima error, el más mínimo error frente a su declaración de impuestos o pago de impuestos son clausurados, cerrados, perseguidos, ¿no? Y llevados a la quiebra finalmente, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Las empresas más grandes parecen gozar de cierta manera de algunos beneficios tributarios, cuando en realidad el beneficio tributario para promover la competencia debería ser enfocado hacia la empresa pequeña, mediana, ¿no? Y la empresa grande más bien debería ser la primera en pagar los impuestos. Caso peruano, no vemos que sea así, ¿no? Nosotros revisamos, sí hay unas acciones, obviamente, pero que tardan años en desarrollarse, ¿no? Hace poco hubo una noticia de un casino que debía varios millones de soles de impuestos y recién los han intervenido. Pero sea una empresa pequeña que no hayas declarado unos cuantos años o un año, ya eres perseguido, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia, hay una barrera justamente, ¿no? Que claro, no es una barrera como, sí es una barrera en cuanto a los beneficios que parecen tener las empresas más grandes, ¿no? Hay intereses de por medio, obviamente. El tema de la negociación, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, revisamos, ahí podrías revisar el tema de los productos financieros destinados a la banca empresarial. Un préstamo, llamémosle así, un préstamo emprendedor, estoy seguro, cuyo monto es más pequeño, obviamente porque la empresa es más pequeña y requeriría menor inyección de capital, pero al mismo tiempo paga mayores tasas. Entonces, solamente viendo el tema productos financieros, vemos que allí ya hay un inconveniente. Mientras que una empresa más grande accede a un capital o a un préstamo más grande, pero a menores tasas, con mayores facilidades de pago, una empresa pequeña, que es la que justamente promueve la competencia en cuanto a que no es la empresa dominante, tiene muchos más problemas para acceder a los productos financieros. Y claro, se entiende por el sentido que es más riesgosa, ¿no? En cuanto tiene menos presencia en el mercado, menos activos, esa parte se entiende. Pero allí también entra el papel del gobierno, ¿no? Podría crear un fondo de seguros para los préstamos a pequeñas y medianas empresas, que dé esa tranquilidad a las instituciones financieras, que algunas empresas pequeñas y medianas puedan acceder a mejores productos financieros, pero ya estando asegurado por ahí el banco. Y con eso reducir las tasas y quizás aumentar la línea de crédito de estas empresas. Aquí hay algunas barreras que justamente colaboran a que se concentre más poder de mercado.